Me llamo Elena. Tengo 28 años y trabajo como consultora de tecnología. O al menos, eso es lo que mi familia política pensaba. La verdad era mucho más interesante, pero ya llegaremos a eso. Todo comenzó hace 2 años cuando me casé con David, el hijo menor de una familia que dirigía una empresa de distribución bastante exitosa. Los Ramírez eran conocidos en la ciudad por su negocio familiar de 3 generaciones. Mi suegra, Beatriz, nunca ocultó su desaprobación hacia mí. Para ella, yo era la chica que solo jugaba con computadoras y no entendía el verdadero valor del trabajo duro. Una verdadera mujer de negocio se viste con traje y tacones, no con jeans y camisetas frente a una laptop todo el día, solía decir Beatriz cada vez que me veía trabajando desde casa. Al principio, intenté ignorar sus comentarios. David y yo vivíamos en nuestro propio apartamento, y yo ganaba lo suficiente para mantener un estilo de vida cómodo. Pero todo cambió cuando la empresa familiar comenzó a tener problemas financieros. David, hijo, necesitamos que regreses a vivir a casa, dijo Beatriz un domingo durante la comida familiar. Tenemos que reducir gastos. Y además, Elena puede ayudar con las tareas de la casa ya que solo trabaja desde su computadora. Mi esposo, siempre tratando de complacer a su madre, aceptó sin siquiera consultarme. Así que nos mudamos a la mansión familiar, donde vivían Beatriz, mi suegro Roberto, y mi cuñada Patricia con su esposo. Los primeros días fueron un infierno. Beatriz monitoreaba cada uno de mis movimientos. Elena, ¿por qué sigues en la computadora? La casa está hecha un desastre. Elena, en esta familia todos contribuimos. No puedes solo estar sentada todo el día. Elena, ¿cómo esperas ser una buena esposa si ni siquiera sabes cocinar como Patricia? Mi cuñada Patricia, por supuesto, disfrutaba cada momento. Ella trabajaba en la empresa familiar como gerente de ventas y siempre presumía de sus logros corporativos mientras me miraba con desdén. No todas podemos ser ejecutivas, ¿verdad, Elena? Algunas prefieren la vida fácil, comentaba con una sonrisa maliciosa. Lo que nadie sabía era que mientras ellos me menospreciaban, yo estaba monitoreando cuidadosamente el mercado. Veía las señales, su modelo de negocio estaba obsoleto, su tecnología era anticuada, y sus competidores los estaban dejando atrás rápidamente. Un día, durante otra cena familiar tensa, Beatriz explotó. Ya no puedo más con esto, Elena, eres la nuera más floja que he conocido. Todo el día pegada a esa computadora mientras nosotros trabajamos duro para mantener esta familia. David, como siempre, guardó silencio, mirando su plato. Si tanto te molesta mi presencia, Beatriz, me iré, respondí tranquilamente. Perfecto. Ya era hora de que entendieras que no encajas en esta familia de verdaderos empresarios, respondió con satisfacción. Empaqué mis cosas esa misma noche. David intentó detenerme débilmente, pero años de condicionamiento por parte de su madre pesaban más que su matrimonio. Elena, no tienes que irte, murmuró sin convicción. David, cuando decidas ser un esposo en lugar del hijo obediente de Beatriz, sabes dónde encontrarme, respondí mientras cerraba mi maleta. Me fui esa noche. Escuchando las palabras de satisfacción de Beatriz, por fin, ahora podremos concentrarnos en salvar la empresa sin distracciones. Lo que ellos no sabían era que durante esos meses, mientras me distraía con mi computadora, había estado desarrollando un plan. No era una simple consultora de tecnología, era la fundadora y CEO de una empresa de software especializado en logística y distribución, y acababa de cerrar un contrato con el mayor competidor de los Ramírez. Durante 3 meses, no supe nada de ellos. Me concentré en mi empresa, que estaba creciendo exponencialmente. Entonces, una tarde, recibí una llamada desesperada. Era Beatriz, y estaba llorando. Elena, necesitamos tu ayuda. La empresa está en quiebra. Nuestros clientes nos están abandonando por la competencia. Por favor, ¿la competencia? Pregunté inocentemente. ¿Te refieres a Logística Digital S? Ah, sí. ¿Cómo lo sabes? Oh, Beatriz. Déjame presentarme apropiadamente. Elena Martínez, CEO y fundadora de Logística Digital S.A. Quizás si hubieras prestado atención a lo que hacía en mi computadora, lo habrías sabido antes. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. El silencio que siguió a mi revelación fue interrumpido por el sonido de algo cayendo al suelo, probablemente el teléfono de Beatriz. Roberto, escuché su grito distante. Roberto, ven aquí ahora mismo. Podía imaginar perfectamente la escena que se desarrollaba en la mansión familiar. Beatriz, con su rostro normalmente altivo ahora desencajado, llamando a todos para compartir la noticia. Patricia probablemente bajando las escaleras corriendo, aún con sus tacones de diseñador. Mi suegro Roberto,
emergiendo de su estudio con expresión preocupada. Y David, mi esposo, que probablemente estaría sentado en el sofá, procesando lentamente como su esposa que solo jugaba con computadoras, acababa de revelar ser la persona que estaba llevando a la quiebra el negocio familiar. Elena, la voz de Beatriz volvió al teléfono, ahora con un tono completamente diferente. Podemos discutir esto como familia. Ven a casa y, ¿cómo familia? La interrumpí. ¿La misma familia que me trató como una sirvienta? ¿La misma familia que me humilló durante meses? Estábamos estresados por la situación de la empresa. No pensábamos claramente. En ese momento, escuché la voz de Patricia en el fondo. Dile que nos está destruyendo, que esto es venganza. Me reí suavemente. No, Patricia, esto no es venganza, esto es negocios. Algo que supuestamente ustedes entienden también. Durante los siguientes minutos, les expliqué exactamente cómo había llegado a esta situación, como mientras ellos me menospreciaban. Yo estaba construyendo algo revolucionario. Mi empresa no solo ofrecía servicios de distribución más eficientes, habíamos desarrollado un sistema de logística completamente automatizado que reducía costos en un 60%. Pero podemos arreglar esto, dijo Beatriz, su voz ahora dulce como la miel. Eres parte de la familia. Después de todo, lo soy, porque hace 3 meses me echaste de casa por ser una floja que solo juega con la computadora. Punto. El silencio volvió a caer sobre la línea. Te propongo algo, continué. Mañana a las 10 de la mañana, en mi oficina, traigan todos sus documentos financieros y legales. Veremos qué se puede hacer. Después de darles la dirección de mi oficina corporativa en el distrito financiero, un edificio mucho más impresionante que sus viejas oficinas, colgué el teléfono. A la mañana siguiente, llegaron puntuales. Sus expresiones al entrar en mi oficina en el último piso no tenían precio. La vista panorámica de la ciudad, los escritorios llenos de empleados trabajando en computadoras de última generación, las pantallas mostrando datos en tiempo real de todas nuestras operaciones. Beatriz, vestida con su mejor traje sastre, parecía haber envejecido años en una noche. Patricia había abandonado su habitual aire de superioridad. Roberto parecía perdido, como un capitán que ve hundirse su barco. Y David me miraba como si me viera por primera vez. Por favor, tomen asiento, les indiqué, señalando la sala de juntas. Mi equipo legal y financiero se unirá a nosotros en unos minutos. Elena, comenzó Beatriz. Antes de empezar, quiero disculparme. Levanté una mano para detenerla. Beatriz, aprecio el gesto, pero ambas sabemos que estas disculpas vienen porque necesitas algo de mí. Prefiero mantener esto profesional. Los siguientes minutos fueron una procesión de malas noticias para ellos. Mi equipo presentó un análisis detallado de su empresa. Estaban perdiendo clientes no solo con mi compañía, sino con otros competidores. Sus métodos obsoletos los habían dejado atrás en una industria que se movía rápidamente hacia la digitalización. En resumen, concluyó mi director financiero, sin una inyección inmediata de capital y una completa reestructuración, la empresa no sobrevivirá más de 3 meses. ¿Y qué propones?, preguntó Roberto, hablando por primera vez. Tengo 2 opciones para ustedes, respondí, deslizando 2 carpetas sobre la mesa. La primera es una oferta de compra. Mi empresa adquirirá la suya por una fracción de lo que valía hace un año, pero suficiente para cubrir sus deudas. La segunda es una propuesta de fusión, pero con condiciones muy específicas. Patricia abrió la primera carpeta y jadeó al ver la cifra. Esto es una humillación. No, Patricia. Humillación es tratar a alguien como basura por meses solo porque no encaja en tu idea preconcebida de éxito. David finalmente habló. Elena, ¿por qué nunca me dijiste? Lo miré directamente a los ojos. ¿Cuántas veces intenté hablarte sobre mis proyectos? David, ¿cuántas veces te pedí que te interesaras en mi trabajo? Pero siempre estabas demasiado ocupado complaciendo a tu madre o demasiado avergonzado de tu esposa, que solo jugaba con computadoras. Punto. Beatriz había estado revisando la segunda carpeta, la propuesta de fusión. Su rostro palidecía cada vez más mientras leía. ¿Estos son los términos? ¿Quieres el 70% de las acciones y control total de la junta directiva? Así es. A cambio, mantendré la marca Ramírez como una división de mi empresa, y ustedes podrán mantener sus trabajos, bajo mi supervisión, por supuesto. ¿Y si nos negamos?, preguntó Patricia. Entonces en 3 meses estarán en bancarrota. Sus clientes ya están migrando hacia nosotros. Su reputación en la industria está por los suelos. Y tengo entendido que la mansión familiar está hipotecada como garantía de sus últimos préstamos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto fue el primero en hablar. Acepto la fusión. Roberto, exclamó Beatriz. No, Beatriz, es hora de admitir que nos equivocamos. Todos nos equivocamos.
Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Mientras se firmaban los documentos y se realizaba la transición, instalé mi oficina temporal en el edificio de los Ramírez. Ver a Beatriz y Patricia teniendo que reportarme diariamente era una ironía que no pasaba desapercibida para nadie. David intentó varias veces hablar conmigo en privado, pero yo mantenía todas nuestras interacciones estrictamente profesionales. Finalmente, una tarde, después de una larga junta, lo encontré esperándome en mi oficina. Elena, por favor, necesitamos hablar. ¿Sobre qué, David? ¿Sobre cómo permitiste que tu familia me tratara? ¿O sobre cómo nunca tuviste el valor de defenderme? Sobre todo, sobre lo ciego que fui, sobre lo mucho que te subestimé. Me senté en mi silla, observándolo. El David que tenía frente a mí era diferente al esposo sumiso que conocía. Parecía más maduro, más consciente. Sabes, continuó, verte estos días, dirigiendo la empresa, tomando decisiones, siendo la líder que siempre fuiste, me ha hecho darme cuenta de cuánto desperdicié, no solo un matrimonio, sino la oportunidad de crecer junto a alguien extraordinario. ¿Y tu madre? ¿Qué piensa ella de esta revelación? Mi madre está aprendiendo una lección muy necesaria sobre el respeto y los prejuicios, al igual que yo. Sonreí levemente. David, aprecio tus palabras, pero ambos sabemos que llegaron demasiado tarde. Lo sé, no estoy pidiendo una segunda oportunidad, solo quería que supieras que te admiro, y que lamento profundamente no haberlo visto antes. Mientras lo veía salir de mi oficina, reflexioné sobre cómo la vida da vueltas. Hace unos meses, era la nuera inútil que solo jugaba con computadoras. Ahora, era la CEO que había salvado y tomado control de la empresa familiar. Esa noche, mientras conducía a casa, recibí un mensaje de texto de Beatriz. Elena, sé que probablemente no signifique mucho ahora, pero realmente lo siento, no solo por cómo te traté, sino por no ver quién eras realmente. Gracias por no destruirnos completamente cuando pudiste hacerlo. No respondí el mensaje, pero sonreí. A veces, las mejores lecciones de vida vienen de las situaciones más inesperadas. Y a veces, la mejor venganza no es la destrucción, sino el éxito. 6 meses después, la empresa fusionada está prosperando. Beatriz y Patricia siguen trabajando bajo mi dirección, aprendiendo que el verdadero valor de una persona no está en su apariencia o en sus tradiciones, sino en su capacidad y determinación. David y yo finalizamos nuestro divorcio de manera amigable. Él ahora dirige una división de la empresa y, sorprendentemente, ha demostrado ser un buen ejecutivo cuando no está bajo la sombra de su madre. En cuanto a mí, cada mañana cuando entro a mi oficina y veo el logo combinado de ambas empresas, sonrío al pensar en aquellos días cuando era solo la floja que jugaba con la computadora, porque a veces, mientras todos están ocupados juzgándote, tú estás ocupada construyendo un imperio. Y ese, quizás, es el mejor consejo que puedo dar: deja que te subestimen. Mientras tanto, trabaja en silencio y deja que tus logros hagan todo el ruido.